¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio por algunos podría ser que arriesgues todo, incluso tu vida, para proteger a algo o a alguien o a todo. Estas acciones se podrían considerar como heroísmo, pero realmente cuando alguien lo hace no se siente como un héroe. Solo en su mente tiene un pensamiento y no es nada que sea recordado como un héroe o que tenga algún beneficio si es que sobrevive después de ese sacrificio, que en algunos casos ni siquiera su sacrificio haya salido de todo bien o que haya tenido un buen resultado, porque algunas veces algunos sacrificios son en vano o algunas acciones se pudieron haber hecho mejor para que todo tuviera un mejor resultado. Podría seguir adelante con su último pensamiento: al final lo hice todo bien o lo hice todo mal, pero al final lo arriesgué por algo que era necesario y no solo para él, sino para los demás. Y esto en Dragon Ball se ha visto muy reflejado en muchos personajes, que incluso el protagonista lo ha hecho más de una vez. El concepto de la muerte en Dragon Ball es tomada como chiste o no es tomada como en serio, porque en algunos casos sí es algo como tomado en broma. Era un recurso tan innecesario que no debieron haber hecho eso. No debieron hacer una acción tan grande como un sacrificio para algunos personajes. Pero aquí voy a defender esto. No solo las muertes en Dragon Ball tienen algún peso, porque pues ayudan al guión y todo eso, sino que los sacrificios que han hecho algunos personajes han dado como resultado lo que hoy en día es la historia. Y hoy te contaré por qué los sacrificios en Dragon Ball en algunos personajes no son en vano, porque traen con ello un gran significado. El sacrificio de Bardock, aunque en su momento se sentía inútil porque no logró detener a Freezer, en realidad tuvo un peso algo grande y también fue a largo plazo. Algunas personas podrían pensar que murió sin lograr nada, pero se les olvida que gracias a él Goku sobrevivió, y no es cualquier cosa al mandar a su hijo a la Tierra. Bardock rompió con todo lo que los Saiyajines hacían, que era vivir solo para pelear y destruir. Esa decisión fue un cambio de rumbo que, sin querer, salvó al universo entero. Y no cualquiera hace eso, y menos un guerrero criado entre puro caos. También hay que valorar que Bardock fue uno de los pocos Saiyajines que se dio cuenta del peligro que representaba Freezer. Todos los demás estaban como si no pasara nada, y estaban algo confiados, mientras que Bardock estaba ya con la espina de que algo no estaba bien, aunque sabía que no tenía chance contra Freezer. Y todo poco a poco se le venía encima y tuvo que hacerle frente. Y obviamente no le iba a ganar, solo quería hacerle frente a frente y no quedarse con los brazos cruzados. Esa clase de valentía no cualquiera la tiene, y eso lo convierte en algo más que solo el papá de Goku. Su sacrificio sembró la semilla de la rebelión, aunque Freezer lo borró del mapa. Su historia fue la primera chispa que mostró que los Saiyajines no solo eran herramientas de destrucción. Años después, Goku, Vegeta y otros Saiyajines le dieron la vuelta al destino que les había tocado, y todo empezó por ese primer acto de rebeldía de Bardock. Hasta en Dragon Ball Super se ha tocado este tema, cómo sus decisiones influyeron en la forma de ser de Goku, y cómo eso cambió todo el panorama de la historia. Por eso no hay que menospreciar su sacrificio. Bardock no necesitó transformarse en Super Saiyajin ni tener un power-up para volverse un personaje muy importante. Su valor está en lo humano, en ese momento en el que dejó ser un guerrero más y actuó como padre, como alguien que quiso proteger algo más que su propio orgullo, y eso en una serie donde todo gira en torno a quien es más fuerte se siente mucho más profundo. Hay que aprender a ver más allá de los golpes y reconocer que a veces lo más valioso de un personaje está en sus decisiones y no en su poder. El sacrificio de Goku en la saga de Cell fue uno de los momentos que se te quedan grabados, porque no solo fue por salvar al mundo, fue una decisión de corazón, de esas que duelen pero se tienen que tomar. Goku sabía que no podía ganarle a Cell, y cuando el androide estaba a punto de explotar con todo y el planeta, no lo pensó dos veces, se lo llevó con él al otro mundo. Y aunque yo sé que muchos dicen, de todos modos revivió después, pero en ese momento no sabíamos si iba a regresar o no. Claro, cuando lo vimos nosotros, ya se había acabado el manga e incluso el anime, pero incluso yo creo que Toriyama no sabía si iba a regresar o no. Goku se despidió de todos sabiendo que tal vez no volvería, y eso ya dice mucho. Y no fue en vano, porque si Goku no se hubiera llevado a Cell en ese instante, se hubiera llevado a todos: Gohan, Piccolo y Vegeta, hasta Mr. Satan, y no quedaría nadie. Gracias a ese sacrificio, al menos tuvieron una oportunidad más. Fue en ese momento en el que hizo que Gohan se pusiera algo más activo. Goku ya había visto que su hijo tenía un potencial brutal, y su decisión también fue una forma de decirle que ahora era tu turno, ahora te toca a ti. Esto fue clave para que Gohan por fin derrotara a Cell y se dejara más de juegos y tomarse un poco más en serio cada batalla.
Hay que entender que Goku no lo hizo por hacerse el héroe nomás porque sí. Él mismo lo dice y sentía que los villanos siempre lo buscaban a él, que el peligro giraba a su alrededor. Al quedarse muerto pensaba que el mundo tendría paz, y así lo fue durante 7 años, pero eso es otro tema, que ya no habría más amenazas. Y sí, tal vez fue una idea medio ingenua, pero fue una buena intención. Quería darle la oportunidad al planeta de respirar, de vivir sin el miedo constante a nuevos enemigos, solo porque él estaba ahí. Eso habla de un Goku más maduro, más consciente de las consecuencias de su existencia. Por eso este sacrificio vale mucho más de lo que parece. No se trató de solo de salvar el día, sino de pasar la estafeta, de confiar en los demás y dejar que crecieran sin depender siempre de él. Gohan se convirtió en un héroe y el resto del grupo también aprendió a pararse por su propia cuenta. Goku pudo haberse quedado a pelear, pero eligió el camino más difícil, alejarse para que los demás brillen y viven en paz. El sacrificio de 16 en la saga de Cell fue uno de esos momentos que no te esperabas, pero deja claro que hasta un robot puede tener corazón y conciencia, aunque parecía una simple máquina creada por destruir. 16 tenía un lado muy humano y muy marcado, sobre todo cuando mostró cuánto le importaba la vida, en especial la de la naturaleza y los demás. Cuando decidió darse por completo para intentar detener a Cell, no solo demostró valentía, sino que también inspiró a todos los que estaban alrededor. Lo más importante es que 16 logró algo que nadie más pudo en ese momento: sacarle un verdadero golpe de rabia a Gohan. Cuando el androide se destroza en un último intento por detener a Cell, fue ese acto lo que demostró el poder oculto de Gohan. Sin ese empujón de 16, probablemente Gohan no hubiera explotado de esa manera, y la batalla habría terminado muy diferente. El sacrificio de 16 nos mostró que la lucha no siempre es cuestión de fuerza brutal o habilidades de pelea, sino también de convicciones. Él no peleó por orgullo ni por sobrevivir, sino porque realmente quiero proteger lo que amaba, como la naturaleza y la vida misma. Eso le da un poco de toque más profundo a ese personaje, que muchas veces fue visto como solo un robot. Su aniquilación no fue un simple gasto o un sacrificio cualquiera, fue un acto de simbolismo, de esperanza y la posibilidad de cambiar las cosas desde el corazón, incluso si eres un androide. Hay que valorar lo que hizo 16, se sacrificó sin esperar a nada a cambio. No era un héroe típico, no andaba buscando fama ni reconocimiento, solo hizo lo que creía correcto, y aunque murió en el proceso, su impacto quedó para siempre en la historia de Dragon Ball. Su sacrificio le dio un nuevo significado a la palabra luchar por los demás. Por eso, aunque sea un androide, merece todo el respeto y la admiración, porque nos mostró que a veces el verdadero poder viene del deseo genuino de proteger lo que importa. Este sacrificio en Dragon Ball es uno de esos momentos que son tristes y reflexivos y que tienen un significado muy grande. Este Gohan, que vivió en un mundo destrozado por los androides, fue un guerrero que peleó toda su vida, protegiendo a los pocos que quedaban, pero eventualmente también tuvo que enfrentarse a su final. Su muerte no fue solo una pérdida, sino que un acto que dejó una enseñanza muy valiosa para el Gohan del presente y para todos los que vivieron su historia: que la lucha sigue, que el sacrificio puede ser una forma de esperanza, no de derrota. Su sacrificio sirvió para darle un sentido más profundo al viaje de los personajes en la línea principal. El Gohan del futuro mostró que podía pasar si no presentaban atención y dejaban que los malos se salieran con la suya. Fue como un aviso de lo que se viene si no luchas con todas tus fuerzas. Por eso, aunque murió, su historia ayudó a que los demás personajes, sobre todo el Gohan joven, se motivara a crecer y ser más fuerte, para evitar que ese futuro oscuro se convirtiera en realidad. También hay que tomar en cuenta que Gohan del futuro no solo murió peleando, sino que lo hizo con honor y coraje, enfrentándose a enemigos que eran una amenaza brutal. Él fue un ejemplo de resistencia y valentía en un mundo donde todo parecía perdido. Su sacrificio le dio más peso a la idea de que, aunque las cosas estén complicadas, nunca debes rendirte ni bajar los brazos. Eso es algo que no todos los personajes de Dragon Ball logran transmitir con tanta fuerza, y a pesar de este personaje que solo ha aparecido en algunas páginas de manga y en este especial. Y ese mensaje quedó bien marcado gracias a su historia. Hay que valorar este sacrificio de Gohan del futuro, porque nos mostró la importancia de la esperanza y la lucha constante. No fue solo un personaje más que murió en batalla, fue un guerrero que dio todo por un futuro mejor, incluso cuando parecía imposible. Su historia sirve para recordarnos que, aunque las cosas se vean mal, siempre hay una razón para seguir peleando. Por eso su sacrificio no fue en vano, porque inspiró a quienes todavía tenían chance de cambiar las cosas y seguir adelante, y convertirlas en la esperanza.
Ya lo entendemos y por qué son tan queridos algunos personajes a pesar de que solo han aparecido en muy pocas apariciones, como Gohan del futuro, que solo ha aparecido en algunas páginas del manga y solo en un especial de televisión de Dragon Ball, y entendemos también por la parte de Bardock de Z, que solo ha aparecido en un especial, y ese especial fue lo único para que nos diéramos cuenta qué gran trabajo hicieron con este personaje y por qué es tan querido, por la gran acción que hizo. Y esto también podemos incorporarlo por 16, Goku. Y yo sé que en Dragon Ball no todos los sacrificios no son buenos. Tenemos el ejemplo de Chaos, que pues fue en vano. También en Super tenemos un ejemplo que es Merus. Y sí, podríamos decir que es lo mismo que lo de Goku, pero lo de Goku tiene un peso más allá que lo que fue Merus. Merus pudo haberse quedado muerto y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque no iban a reutilizar el personaje. Y yo sé que si alguien ve esto y comenta, me va a decir, ¿y el sacrificio de Majin Vegeta? Pues bueno, lo aparté de este video. ¿Por qué? Porque para mí se me hace un sacrificio y un momento para el personaje y también de la obra con algo de profundidad. Y quiero analizar más ese sacrificio y esa escena para un video solo. Mondongo.